Ahí estamos, ahí vamos a empezar a compartir. ¿A dónde está? Acá está. Bueno. Fecha. ¿Sí? Decime. Bueno, sí. Así que estoy en el celular ahora, Bien, con Miriam. el dure. ¿Bien? A ver. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Sí, Bueno, profe, te escucho y se te ve bien. bien, Sí, vamos. profe. Bueno, a ver. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Voy a correr esto para ustedes para acá. Esto ya lo vimos. Este no lo vimos. ¿Pensarnos en ejercicio lo vimos? No, No, profe, lo vimos. Bueno. No. Capaz que pensarnos en ejercicio significa pensarnos en actuación, que es lo que les va a pasar a ustedes en las escuelas. El término ha afirmado que el acompañamiento terapéutico es el ejercicio de pensarse en otras posibilidades de la vida en acto, de asistir a la emergencia de lo inédito o lo singular, de la diferencia, más allá de lo complicado que para algunos tramos el caminar pueda resultar, pero no es por sí mismo. Es todo un trabajo en el que los detalles y las sutilezas cumplen un papel fundamental. Un gesto, una palabra, un objeto, un tono de voz que requiere de nuestra agudeza, de lidiar con nuestras incomodidades y nuestros perjuicios y escenas comunes en las que podríamos sentirnos implicados. Es así donde aparece nuevamente una invitación al descentramiento, al juego, a un espacio intermedio, como diría Winnicott, a un espacio transicional, ¿no? Esto de pensarnos en este espacio, en esta singularidad que no puede prever, o sea, si bien nosotros vamos a tener un diagnóstico, un propósito, un plan estratégico, una intervención y informes, nuestro escenario siempre va a ser muy, muy imprevisible, por varias razones. En principio, porque lo cotidiano es así, ya dijimos que nosotros íbamos a plantear lo cotidiano desde esta mirada que tiene Morín, desde la complejidad, pero también porque nuestro abordaje es único. Nosotros, por más que tengamos dos niños gemelos con la misma patología, neurodivergentes, los abordajes van a ser diferentes, distintos, porque su subjetividad, su relación con el mundo, su relación con los otros va a diferir. Entonces nuestros abordajes, que son vinculares, que se anidan en ese vínculo, siempre van a ser diferentes. Y en este sentido nosotros nos tenemos que descentrar y acomodarnos en este juego de un espacio intermedio, un espacio transicional, ¿no? Para prestar al otro ese espacio para que se vincule con los otros, sin ser este un espacio clínico, netamente. Esto ya lo vimos, que le sugiere la imagen, y ahora vamos a este encuadre de práctica. Cuando hablamos de lo que atañe a las especificidades de la T, una de ellas podríamos decir que es el ámbito donde desarrolla su cotidiano. Y esto dijimos que con otras profesiones, si bien trabajan lo cotidiano, hay grandes diferencias. Específicamente, la diferencia que nos distingue es que la T mismo, y lo habíamos dicho en el anterior, digamos, trayecto de este Zoom, es que nosotros somos en sí mismos un dispositivo dentro de otro dispositivo. Ustedes como AT van a estar dentro de un dispositivo del acompañante externo, de la inclusión, pero van a estar por sí mismos, por su carga conceptual, por lo que aportan, por el proceso terapéutico mismo, van a ser en sí mismos un dispositivo.
Esto, digamos, es la especificidad y es lo que nos da la posibilidad a nosotros mismos de laburar en el aquí y ahora de lo cotidiano, del transcurrir cotidiano de esa persona. Esta es la clínica del acompañamiento terapéutico. Y para nosotros poder entender esto claramente, y ustedes ya lo están viendo, hay un montón de bibliografía que los va a acompañar a formarse. ¿Por qué? Porque si no termina siendo una cuidadora uno. Si a todo esto que ustedes hacen en lo cotidiano no le ponen un saber instrumental teórico dentro de un equipo interdisciplinario que ya conformó un diagnóstico y un plan, con el cual ustedes con los informes van nutriendo, terminan siendo una cuidadora o un cuidador. Y son mucho más que ello. Son profesionales que desarrollan una terapia muy particular, a donde por el mismo encuadre de su profesión son un dispositivo. Lo clínico precisamente reside el concepto de salud en que ustedes cuando acompañan no son aquellos que le prestan atención a alguien que tiene un padecimiento subjetivo del orden de la salud, que en sí mismos son la clínica del acompañamiento terapéutico. Y esta clínica del acompañamiento terapéutico tiene un montón de bagaje teórico, experimental, académico. Está nutrido de un montón de tácticas y estrategias particulares que lo van a ver. Van a ver, por ejemplo, qué es el acompañamiento dual, cómo se acompañan situaciones a donde se deben construir acompañamientos diferenciales. ¿Cómo es una estrategia cuando nosotros tenemos una familia que no es receptiva a que haya una T en la casa o que boicotea el proceso terapéutico de un acompañado? Para todo eso, ustedes van a estar nutridos de un montón de material teórico, que es el que seguramente vienen recitando en todas las cátedras más, menos, pero cuando termine les va a empezar cuando les toquen los casos, van a decir, esto yo lo tengo, no sé, de salud mental tanto, y esto lo vi en ética, ¿no? Vienen esas respuestas académicas que antes eran un montón de libros para leer que se juntaban para el momento del parcial. Que vas a decir, es un montón, ¿cómo hago? Bueno, este es el acompañamiento teórico y académico que les da a ustedes el encuadre curricular, el campo curricular, la especificidad profesional. Es un montón, pero créanme que la mayor parte de ese saber se va a utilizar. No quedó para un lugarcito en la biblioteca. Nosotros podemos decir entonces que nuestra práctica por sí mismo se vuelve terapéutica no solamente por acompañar con estos saberes, sino porque nuestro mismo ejercicio nos da la posibilidad de llevar el equipo interdisciplinario, nuestras hipótesis, nuestros diagramas, nuestras idas y vueltas con los diagnósticos, que siempre están en movimiento y nunca se cierran. Antes de la 26657 uno tenía un diagnóstico, se buscaba el dispositivo, se internaba la persona en ese dispositivo y chau Lola, ¿no? Cuando nace la 26657 con un fuerte corte humanista diciendo somos todos humanos, ¿eh? No hay humanos de menos, porque alguien tiene un padecimiento del orden mental sobre todo. No hay humanos, no es menos humano. Entonces, esta persona no le podemos privar la libertad porque tiene un padecimiento. Hay que generar un dispositivo. Y efectivamente, cuando se crea el dispositivo, se ven las mejoras que hay en la calidad de vida y en la autonomía de los acompañados y las acompañadas. Cómo se pueden integrar a un todo social en muchos casos y llevar vidas totalmente adaptadas. Al tener tan fuerte impacto, esta carrera nace como una explosión. No solamente una explosión en términos de mejoras clínicas terapéuticas, sino con una explosión que da cuenta que aquellos que casi eran vistos como cosas son personas provistas de toda la dignidad humana.
y que ustedes van a estar preparados con un conjunto de saberes como para acompañar ese proceso terapéutico. Es más, al ustedes estar mucho tiempo ejerciendo este lazo clínico, muy probablemente las diagramaciones y las estrategias que ustedes lleven al equipo interdisciplinar nutran que el proceso terapéutico de ese acompañado sea mucho mejor y efectivo. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Dudas? Sí, profe. Sí, Bien. sí. Sí, Todo. Bueno, con lo de la ética y la deontología profesional, esto lo habíamos explicado. Precisamente ustedes les van a abrir las puertas de la casa. Entonces, el resguardo no solamente de la entidad, sino todo el caso del diagnóstico, debe ser un ejercicio que ustedes deben tener en su cabeza desde el primer momento que tienen un acompañado. Nosotros igual a este espacio que nosotros tenemos, lo nutrimos de un cierto, digamos, de un cierto cuidado. Para eso de nuestros acompañados, nosotros nunca vamos a decir nombre y apellido. Podemos comentar alguna situación para buscar una orientación. ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué estrategia ustedes podemos pensar en conjunto, como grupo clase? Me sucede esto de acá a allá, pero no vamos a mencionar los nombres, ¿sí? Vamos a guardar el criterio de identidad por dos cuestiones, en principio, porque son personas que tienen un padecimiento y sus derechos están enumerados en la 26667, artículo 7, y muchos de ellos son niños, cuya reserva de identidad que está mencionada en la ley 26061 es prioritaria a cualquier sujeto. ¿Mm? Esta definición, que es muy parecida a la que ustedes hicieron, me da la base y me da la cuenta de pensar tres cuestiones que son básicas. En principio, si uno va a elaborar una definición de AT, no puede dejar de decir que es un agente de salud. Y no pasó en el caso de ustedes, pero muchas veces he tenido convenciones que dicen, ay, es quien presta el show, es el amigo calificado. No, como digo, que son las primeras definiciones que había con Kalina, ¿no? Acerca de lo que era un acompañamiento terapéutico. Pero en realidad es un profesional del área de la salud, el AT. Y eso no puede no estar en así como, no sé, yo soy abogada y me especializo en el área de la justicia, ¿no? Soy una persona que trabaja en pos de, el resguardo de los derechos. Es mi función. Como docente, mi función es pedagógica. En el caso de ustedes, la función y el área donde se desempeñan es el área de la salud. Y si van a ustedes construir una definición, esto no puede faltar. Pero a su vez también tienen una impronta marcada en lo vincular. Por eso, esta definición que extrae la revista habla de promotor de lazos sociales y que con su presencia activa, esto es un hacer, conforma como una práctica de prevención, promoción de la salud puesta en acción en el espíritu de la ley 26057. Esto significa que nuestra labor o la labor de ustedes como AT fue habilitada por una ley específicamente que resguardó el derecho a que la internación sea solo con fines terapéuticos y generó y pensó el rol de la T en un encuadre de salud mental y en un encuadre de equipo interdisciplinar. Esto de la transferencia lo habíamos visto, que es este depósito de aquellas relaciones primarias que tuvo el acompañado y que deposita sobre mí, ¿no? Capaz que se tuvo una relación pésima con la mamá y nosotros no sabemos bien qué es lo que le sucede y en determinados momentos o en determinadas fechas o en determinados momentos nos sacude con algo y digo, pero ¿qué le pasó a este chico? ¿Por qué me trata ahora de esta manera? Bueno, está generando una situación de transferencia. Y si nosotros a veces vemos que la madre o el padre los trata de una manera y nos da ganas de acogotar a la madre y el padre, y bueno, muy probablemente, quizás,
a nosotros nos esté sucediendo que hicimos un lazo empático y que haya una contratransferencia. Yo estoy depositando parte de mi historia en esto que estoy viviendo. ¿Mm? Para leer algo de la singularidad del acompañante, nos valemos del concepto de transferencia desarrollado por el psicoanálisis, relacionando estrechamente la particularidad del lazo que establece el ate acompañado. Perdón, disculpen, estoy con un problema de garganta. Decimos entonces que la relación se dará entre semejantes con parámetros de cierta simetría. O sea que al trabajar en el cotidiano voy a estar trabajando en un determinado ámbito simétrico. A su vez es inevitable pensar que la relación no es entre pares idénticos, porque hay un recorrido teórico que nos ubica en otro escalón. En este sentido también se vuelve asimétrico. O sea, si yo bien voy a acompañar en lo cotidiano, hay un sábado, yo voy con un propósito. Y ese propósito, que es mi propósito terapéutico, no es un propósito porque tengo una buena idea, una bonita idea. Ese propósito es terapéutico porque tengo las herramientas como para ejercitarlo. Bueno, los límites de la transferencia, tener en cuenta que se transfiere lo que hay, puede ser esto amistoso, amoroso o puro malestar. La transferencia también es el enojo, ¿no? Lo que se transfiere también suele aparecer como demanda o pedidos. Estos también deben ser leídos en claves clínicas. Cuando nosotros tenemos una compañía, de repente nos empieza a pedir y a exigir determinadas cuestiones que vos decís, pero bueno, che, yo vengo acá a un proceso terapéutico y no me trajiste nada porque es mi regalo, porque es el día del niño, porque esto, porque lo, y me empieza a hacer pedidos. Bueno, estamos ante un proceso de transferencia. Lo que se transfiere también suele aparecer como demanda y pedidos. Los AT al estar en una posición de semejanza no siempre debe responder a estos pedidos que nos hacen. La cuestión reside en la posición ética, porque el llamarlo ahí no es responder desde la propia subjetividad, ¿no? Entonces, si me están pidiendo cosas indebidas, hay que encuadrar ese pedido. Tomarlo, porque me da cuenta de algo, me está dando cuenta que algo que le sucede al otro, llevarlo al equipo técnico, pero también poder saber colocar el límite preciso. Les va a pasar muchísimo, ustedes en las escuelas, que seguramente empiezan a tener este vínculo y empiezan a nutrir al acompañado que tienen y un montón de cosas, ¿no? Y bueno, le traje caramelo, bueno, le traje esto, le traje aquello. No digo que esté mal y que no de vez en cuando uno se despida con un alfajor o con algo porque estuvo siendo acompañado. Digo que nosotros también debemos poner este límite porque sabemos que nuestra función es terapéutica, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Bien. Cuando nosotros Sí, pensamos profe. en... Bien, perfecto. Cuando nosotros pensamos en abordaje, siempre lo tenemos que tener en cuenta desde la singularidad. Saber que nuestro abordaje, nuestra intervención, nuestro plan, cuando nosotros armamos carpeta, va a ser con una persona que no se parece para nada a ninguna otra, por más que sean casos muy similares. ¿No? Y esto nos pasa, ay, es mi segundo nene de 6 años con TDAH. Sí, es un segundo niño con TDAH que es totalmente diferente al anterior. Esto no implica que uno no dé cuenta de datos que no sirven. El desarrollo ontogenético, la edad que tiene. Yo sé que el grado, el proceso que tiene la misma patología, ¿no? Que sabemos que capaz que no puede prestar atención, que voy a tener estrategias y recursos. Pero debe ser, y al partir del sujeto, siempre tomando en cuenta que si uno se llamó Pedro y otro se llamó Juan y ahora estoy trabajando con Juan, va a ser mi abordaje desde el interés de Juan, desde su contexto, desde su historia, desde sus relaciones de pares, ¿m? Que no se pueden calcar. Porque es muy probable, capaz que a Pedro le gustaba el patín artístico y su interés iba a coleccionar muñecos de patín, lo que fuere, y a Juan le gusta jugar al fútbol. Entonces ya ahí me cambia todo el abordaje. Si bien voy a entender que es la misma desarrollo endogenético, que capaz que tiene desarrollos y niveles de TH similares, que voy a tener estrategias para fijar la atención similares, estamos ante dos personas distintas. Es importante tener en cuenta que aunque pareciese que estamos haciendo lo mismo en todos los casos, lo cierto es que como trabajamos con singularidades, ninguna función es idéntica a la otra. Aunque se trate del mismo acompañado, los tiempos y los contextos no son permanentes. Querer fijar las funciones con nombres a priori es un error técnico y esto es a veces algo que nosotros cometemos
digamos, con mucha facilidad. Muchas veces nosotros estamos ante, digamos, la perspectiva de que, bueno, esto es así porque tiene un TDAH o porque tiene un síndrome o porque tiene autismo en grado y resulta de esto. No, bueno, el abordaje siempre es de la singularidad y nosotros sabemos que estamos haciendo siempre desde las singularidades, estamos acompañando en tiempos y en contextos que cambian y mutan permanentemente. Entonces, no podemos fijar las funciones, ni nuestras funciones, ni nuestros desarrollos de un modo, digamos, con antelación, a priori es con antelación, porque nosotros nos va a sorprender, o sea, nosotros vamos a basar nuestros informes, nuestros informes no, nuestros abordajes precisamente desde sujetos que tienen características totalmente distintas, que lo forma la singularidad. Y si nosotros a priori fijamos nuestras funciones, podemos caer en un error clínico. ¿M? Porque nosotros no podemos dejar de lado la historicidad del sujeto con el que estamos trabajando una intervención, un acompañamiento, un plan. El concepto de función adquiere valor clínico en tanto se constituye como un espacio relacional, un entre, que aparece en el blanco para ser escrito. Y es aquí a donde además adquiere significación de pensar el acompañamiento terapéutico como una práctica clínica. En tanto, pensarlo así nos da el lugar necesario para repensar aquello que se nos escapa siempre. ¿Mm? Esta función es ponernos nosotros en acto con nuestro rol, desempeñar nuestro currículum profesional. ¿Qué queda para pensar? Elaborar quizás un cuestionario que usted realizaría a los padres de un futuro acompañado, para que me lo digan de manera verbal en el próximo encuentro que tengamos el martes, que va a ser el disparador del otro material de práctica que vamos a tener. ¿No? ¿Qué preguntas ustedes realizarían en la primera entrevista? ¿Qué tendrían en cuenta? ¿No? ¿Qué sería, digamos,